Qué bueno. Todo bien, hijo, muchas Igual, gracias. ¿cansados o no? No, realmente. No, 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 para ¿No? nada. Listos para la clase. Ah, bien, perfecto. Perfecto. Bueno, nosotros acá estamos de duelo. Acaba de fallecer el expresidente que tenemos acá, pues, el presidente Sebastián Piñera, hace poquitito. Así que estamos de duelo nacional. Así que estamos en eso. Bueno, voy a compartir acá, denme un segundo. ¿Cómo estuvo la sesión? ¿Bien? Y estuvo Muy, muy interesante. interesante, sí. Bien, bien, bien. Estuve viendo por ahí en Instagram que tenía relación con Retrofit. ¿Ahí hay normativas que ya están impulsadas con Retrofit o no? No, que yo sepa. Nada todavía. No. Acá se están realizando de a poco normativas relacionadas con Retrofit, vehículos antiguos principalmente, pero van avanzando de a poquito. Ya estoy preparando todo para ya comenzar tranquilamente. Ustedes, como bien saben, haremos un repaso, pero no desde el inicio, más bien ya avanzando cada día más. Y vamos a hablar un poquito más de aspectos elementales de un vehículo. Voy a partir sobre la base de acá. Yo creo que ya todos nos acordamos, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les di unas tareas? O perdón, investigaciones aplicadas, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí? ¿Cuáles eran? A ver, yo las tengo aquí anotadas. Era. Una era ver si se podía un auto híbrido con un motor diésel. Ya, perfecto. ¿Y cómo nos fue? La verdad no tuve oportunidad, me he andado con mucho trabajo, gracias a Dios, y no tuve oportunidad de revisar eso. La Uh, locomotora, ¿no? El link que mandé de los trenes eléctricos, bueno, que realmente son eléctricos, no son a diésel, sino cómo se ya, alimenta el motor de ya, perfecto. eléctrico. Sí. ¿Y en vehículos livianos no encontramos nada? Había Sí, había Ahí va. un BMW, ¿Ya? pero el costo era demasiado alto, por eso lo descontinuaron. Parece que solamente hubo 8. Ya, perfecto, perfecto. Si hay configuraciones entonces, vehículos diésel, vehículos con motores diésel y electrificados. Ahora, Afirmativo. ese nivel de electrificación igual puede variar. Está muy común o está en boga el hecho de utilizar vehículos microhíbridos. ¿Han escuchado ese concepto? ¿No? El concepto de microhíbridos viene a ser vehículos que, claro, son híbridos, pero tienen un conjunto de baterías mucho más pequeño, en verdad. Tiende a ser un sistema más que de asistencia. Por ejemplo, existe un Suzuki, el Suzuki Swift, que no es diésel, pero sí es motor gasolina, y tiene un sistema microhíbrido que solamente sirve para los arranques. Niveles de autonomía, nada, pero solo para los arranques. Se entiende porque los motores de combustión interna, los procesos iniciales termodinámicos son de alto consumo y altas emisiones contaminantes. De ahí se desprende el concepto del start-stop, que es como lo anterior, ¿verdad? Y de ahí nacen todos los aspectos tecnológicos que ya se conocen. El Smart hubo versión microhíbrida. Ah, mira, perfecto. Ahí hay otro modelito. Ya, muy bien. Chicos, solo para poder ya concentrar nuestro esfuerzo en lo que tenemos que ver hoy, ustedes ya se acuerdan de esto, ¿no? Ya saben claramente qué son cada una de estas unidades. Yo les pregunto al azar, por ejemplo, Manuel Mendoza, ¿usted me podría decir qué es una BMS o una BMW? Ay, a ver, perdón, es que vengo manejando. BMW, nomás déjame ver el nombre. La BMW es como ese va dentro de las pilas, ¿no? Si no mal recuerdo. Mm, ¿cómo Ah, así? A ver.
O sea, no, ese era el PRA, el de los relevadores. Lo estoy confundiendo, perdón. BMW. Sí, sí me suena. Nada, ¿no? No, no, ahorita no. Ya, Vengo perfecto. un poco blanco, vengo un poco blanco, disculpa. No se preocupe, no se preocupe. A ver si por ahí, a ver qué me dice por ahí. A ver, vamos a ver al azar. Luis Díaz, tal vez Luis Díaz sí sabe qué es una BMW. Luis Díaz, guión México, ¿no? ¿Está o no está? Es la unidad de monitoreo para la batería, Inge. Sí, correcto. Sí, es la unidad que hace el gerenciamiento completo de la batería. Perfecto. Muy bien. A ver si Armando nos puede comentar qué es lo que es el LDC. Armando, iPhone de Armando dice. No, Inge, no tengo el dato, realmente no lo tengo. Ah, ya, no está el dato, perfecto. A ver si alguien por ahí, Gustavo. Es el convertidor para la carga de batería, ¿no? A ver así, explíquemelo con un poco más de detalle. Es el convertidor para la carga de batería de 12 voltios. Perfecto, el conversor de CDC. Ujú. Sí, correcto. Muy bien, muy bien. A ver, al azar nomás, solo para generar activación de conocimientos previos, nada más. Antonio Martínez, ¿usted me podría indicar qué es HVJB? ¿Está Antonio Es Martínez? algo relacionado al alto voltaje, Sí, pero pero no estoy muy seguro. Soy de la prueba gratis, oiga. No estaba en las clases anteriores todavía. Caja de derivación de alto voltaje. sí, O perfecto. junction. Caja de Prueba de activación de junction. voltaje. Sí, correcto. Muy bien. ¿Quién dijo por ahí? Yasmín. Muy Yo. bien, Yasmín. Te felicito. Muy bien. A ver, a ver si por ahí nos aparece la... A ver, Esaúl, ¿qué es el OBC? Yo me sabía todas las demás menos esa. El cargador Es a el, bordo. es el onboard charging, o onboard charger. Ya, ¿y cómo y en qué momento opera y cuáles son sus dos funciones? Mire cómo qué difícil la pongo. Bueno, pues ese tiene la función de alimentar la batería de tracción cuando conectamos el cargador y también tiene los puertos de comunicación con el BMS para controlar el nivel de carga. Y puede ser carga lenta ¿Ya? o carga rápida. ¿Ya? Perfecto. Y el OBC tiene dos funciones, a ver si alguien se acuerda por ahí. Dos funciones como principales, ¿no? Para carga lenta y carga normal. Ya, o sea, Transformar ocupan carga lenta. lo de invertir la corriente. Sí, Ah, invertir, la batería. sí, invertir, generar la transformación de alterna continua y Continua. ¿qué más? Monitorear la carga cuando es rápida, ¿no? Monitorear la carga para suministrar y no o sea, es el que está revisando qué es lo que está entrando de carga. En rápida no, sino que es más Convertir en la normal y alterna lenta. a continua. Sí, Ese es más invertir bien la para los corriente vehículos enchufables, ¿no? continua. ¿Cómo? Eso es más bien para los vehículos enchufables, los eléctricos enchufables. Sí, sí, correcto. Aquí estamos hablando de un vehículo 100% eléctrico y que tiene su proceso de carga normal, lenta, y dejando completamente aparte el de carga rápida, ¿ya? Que eso es otra cosa. Entonces, cuando entra en juego el OBC, que es el elemento encargado de la gestión de carga lenta y normal, tiene dos funciones principales. Una es invertir la corriente que es alterna en una corriente continua, ¿verdad? Y dos, aumentar la tensión. ¿Por qué se debe aumentar la tensión? Desde la mirada más práctica y simple posible. ¿Por qué se debe aumentar la tensión?
para mayor potencia, ¿no? Y menos desgaste a las baterías. Para subir la intensidad. ¿Ya? Sí, depende de la estructura de la red eléctrica, en todo caso. Si está estandarizado que tu casa, el lugar, el taller, el ganado, está en 10 amperes o está en 16 amperes, esa es como la intensidad definida por el fabricante. Pero se tiene que aumentar la tensión para proveer el proceso de carga como tal, ¿sí? Y con esto quiero decir que para que exista la diferencia de potencial de carga, ¿sí? Porque una batería es una batería con un voltaje muy elevado. ¿Me escuchan bien o no? Sí. Sí. Sí, se escucha. Ya, perfecto. Entonces es un voltaje muy elevado y ese voltaje se debe de alguna manera estar el sistema preparado para poder producir la carga. Por ejemplo, no sé, yo pienso rápidamente que si estoy cargando una batería de 360 volts y estoy suministrándole una tensión de 110 volts, ¿podré cargar efectivamente esa batería? Claro que no, porque no está la diferencia de potencial necesaria para que ocurra ese proceso de carga, ¿no? Entonces, el OBC se debe encargar de poder aumentar esa tensión a una tensión mayor, ¿ya? Para que se pueda producir el proceso de carga. Por lo general, el sistema puede elevar la tensión 360, 380, 450 volts máximo, y así se puede producir el proceso de carga. Esto es un concepto súper lógico y súper claro y entendible para todos. Lo mismo en una batería auxiliar. En una batería auxiliar, el mismo proceso. Yo debo aumentar la tensión a una tensión de flotación. Se entiende como una tensión mayor a lo nominal. Y esa tensión, que en este caso, en una batería de ácido plomo normal, ¿verdad? De 12.6, se eleva aproximadamente 1,9 o 1,8 volts para que se pueda producir el proceso de carga en esa batería de ácido plomo normal, ¿ya? En este caso, depende de la configuración propia de la red, ¿no? Pero en este caso, este vehículo acá se conecta a una tensión de 220, la intensidad no cambia, la intensidad de 220 y el sistema aumenta la tensión hasta unos 380, 400, incluso hasta 420, 450 volts, ¿ya? Así se puede producir ese proceso de carga. Por eso es tan importante el OBC. Sistema de gerenciamiento de carga en una carga normal y en una carga lenta, ¿ya? Entonces, raya para la suma de todo lo que estamos viendo acá para que aquellos que no lo hayan anotado los puedan anotar. Ya sabemos que la EPCU es la unidad de control de potencia eléctrica, es la madre, es la mente maestra de todo el proceso. Internamente, esta unidad de control, ¿verdad? Tiene unas 3 unidades más. Ahí, recuerden, estas 3 unidades más, la MCU, la BCU y la LDC, se encuentran dentro de la unidad de PCU. La MCU es la unidad que controla el motor eléctrico como tal, para que el motor gire, ¿ya? Para que el motor pueda ser alimentado en cada una de sus fases y producir el movimiento. La unidad del vehículo que analiza todos los periféricos, el nivel de aceleración, características generales, tipo de conducción, etc. Y el LDC, que es el conversor de CDC para mantener la batería auxiliar siempre cargada, ¿no? El OBC es el gerenciamiento de la carga en términos normales y lentos. Acá algo súper importante, en un vehículo eléctrico, y estoy hablando principalmente de los enchufables, ¿sí? Existen 4 tipos de carga, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero los voy a mencionar rápidamente. Los 4 tipos de carga son aquella carga que es directa, ese tipo de carga que yo puedo ver en un carrito eléctrico, lo conecto a la red eléctrica y automáticamente pasa toda esa tensión directamente al carrito, ¿ya? Y el mismo sistema se encarga, el mismo vehículo, el mismo sistema de carga del carrito, por ejemplo, se puede encargar de gestionar esa energía, ¿no? Pero es directo. Otro tipo de carga que eh, necesita, por ejemplo, un sistema ya más avanzado, un wallbox, que es aquel sistema de carga o carga tipo 2, ¿no? Que es el tipo de carga que principalmente tiene un mecanismo de control y de ejecución electrónica afuera del vehículo, ¿ya?
Después viene la versión 2 o la versión ya mejorado, ese que se conecta claramente a la pared, ¿no? El que está montado en la pared. También tiene una mayor intensidad, claramente, pero eso es el nivel 3. Y el nivel 4 es aquel que está en la electrolinera, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante con un poco más de detalle, sin duda, pero sí rápidamente les comento esto, porque el OBC entra en una categoría de funcionamiento en el modo 1 y en el modo 2 principalmente. ¿Ya? Bueno, el OBC es el cargador a bordo, de la caja de derivación, que ya sabemos para dónde va, dónde suministra, el PRA, que son los relés de alta potencia, la batería de tracción, la batería de alta potencia, la BMU, la unidad de gerenciamiento de la configuración modular de la batería, y la CMU, recuerde que depende de nuestra amiga BMU, que es la que analiza las celdas y la temperatura de cada módulo para poder ir controlando y gestionando de mejor forma el sistema en general, ¿vale? De los consultas, así rápidamente, ¿alguno de los que está acá es nuevo, primera clase que ingresa o no? Voy a hacer siempre esa pregunta por si acaso. ¿No? ¿Todos ya tenemos una continuidad de trabajo? ¿Rodolfo es su primera clase? ¿Y quién más? ¿Todos ya tenemos como una continuidad? Primera clase, segunda y nuevo, segunda. Ya, perfecto. Ya, bueno, en realidad es como para poder ir proyectando más el sentido. El contexto estructural de un vehículo eléctrico es así. Recuerden que el tipo de configuración puede variar. Nunca voy a mencionar que va a ser ley general para todos, porque los vehículos también pueden cambiar su forma constructiva, pero les comento rápidamente de que los aspectos más centrales que existen en un vehículo eléctrico son estos. En un vehículo enchufable igual, de todas formas. Lo único que cambia es que tiene un motor de combustión y su mecanismo de carga es de menor intensidad. Pero acá, en un vehículo eléctrico 100%, nos encontramos con la batería de tracción, ¿verdad? La batería de tracción, existe un elemento acá modular, donde se encuentra la unidad BMS y los relés de activación o los relés de potencia también, que se conoce PRA. El PRA como la BMS se encuentran en el mismo lugar, ¿sí? En ese lugar. Después continúan las líneas de comunicación, las líneas de eléctrica, en este caso de un color anaranjado, para poder reflejar claramente que por ahí pasa alta tensión, es una mirada de seguridad, y llegan a una caja de derivación, a este elemento, y la caja de derivación va conectado a 3 lugares. ¿Cuáles eran los 3 lugares que está conectado la caja de derivación? ¿Cuáles eran los 3 lugares? El Uno era enchufe la de seguridad. resistencia del habitáculo, para calentar el habitáculo, ¿no? Sí, perfecto. Desde ahora en adelante le vamos a llamar resistencia PTC. 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 Positivo talento casa. Positivo talento casa. PTC, resistencia PTC, ¿ya? Esa es una resistencia de alta tensión. Por lo tanto, necesita alto voltaje. Es una resistencia para la calefacción del vehículo, ¿ya? Entonces llega a la caja de derivación y la caja de derivación deriva, valga la redundancia, a la resistencia PTC y posterior deriva al compresor del aire acondicionado. Compresor del aire acondicionado no es necesariamente un motor trifásico, sino que es un motor de corriente continua, tiene un positivo y un negativo suficiente, y ese motor permite el movimiento efectivo del aire acondicionado, o sea, del compresor, ¿verdad? Y el otro elemento es la unidad como tal de la EPCU, la unidad de la EPCU, ¿vale?
Entonces son 3 lugares con 3 fusibles además, porque si yo abro esa caja de derivación, tengo un video por ahí, yo abro esa caja de derivación y me voy a encontrar con 3 fusibles. Fusible para la resistencia PTC, fusible para el compresor del aire acondicionado y fusible para la unidad EPCU de control de potencia. ¿Ya? Posterior, pasa a la unidad de PCU que se encarga de hacer todo el procesamiento, ¿verdad?, de la alta tensión. A través de la MCU llega directamente al motor de propulsión eléctrica. Y el motor de propulsión eléctrica con respecto al engranaje reductor. Clarísimo, como el agua. Y el cargador OBC que funciona en ese proceso de carga normal. Porque este vehículo en particular tiene 2 tomas de corriente, ¿no? Tiene en la zona delantera una toma de corriente que es normal y lenta, normal y lenta. Y en la zona trasera, que es la que voy a marcar acá, es la zona, es la zona de carga rápida. ¿Ya? Perfecto. Continuamos. Vamos a disminuir este acá. Bueno, esta es la configuración relativamente práctica, ¿no? Esta es toda la línea de continuidad eléctrica, que en este caso tiene el vehículo en general, ¿ya? Nos podemos encontrar, voy a pasar más rapidito, ¿sí? Porque esto lo profundizamos la semana pasada, y a mérito para los estudiantes que están ingresando hoy. Un vehículo eléctrico se compone principalmente de su batería de tracción, que tiene unas configuraciones modulares principalmente, ¿ya? Módulos se refiere a una cierta cantidad de celdas, ¿ya? Por lo general, los vehículos pueden contener las celdas que determine el fabricante, pero pueden ser entre 6 a 10 celdas, por ejemplo, ¿ya? La cantidad de celdas va a depender del voltaje final y la potencia que pueda desarrollar y la capacidad de almacenaje que pueda tener esa batería. Es decir, mientras más celdas constructivamente tenga esa batería también puede entregar una mayor energía, puede almacenar una mayor energía y puede, sin lugar a duda, también demorarse más en cargar porque es más grande, ¿no? Es como un vaso, pero más grande y se llena más también. Entonces, desde esa premisa, los módulos se pueden construir así, en cantidades de celdas, ¿ya? En este caso en particular, y en esta batería, que es una batería de aproximadamente 28, fíjese la cantidad de energía, de 28 kilowatt hora. Kilowatt hora, recuerden que es una unidad de energía, de 28 kilowatt hora, aproximadamente unos 200 kilómetros de autonomía, 192, 200, en el mejor de los casos unos 220 kilómetros de autonomía. Es una batería relativamente pequeña, uno de los vehículos de primera generación, pero este vehículo y encargar ese tipo de cantidad de energía va a requerir aproximadamente entre 9 a 12 horas de carga. Y estoy hablando de un proceso normal de estos sistemas que son aproximadamente 3.2 kilowatts de carga, ¿sí? Esto es potencia eléctrica, o sea, voltaje multiplicado por intensidad. ¿Qué voltaje? El voltaje de la red eléctrica multiplicado por la intensidad de carga. Me va a dar por resultado una cierta cantidad de potencia eléctrica. ¿Ya? Imagínate que acá, por ejemplo, tenemos principalmente una tensión de 220 volts y esos 220 volts los multiplicamos por la intensidad que está regulada por el sistema eléctrico de aproximadamente unos 10 amperes. ¿Ya? Si son 10 amperes, me voy a encontrar con lo siguiente: 220 volts multiplicados por 10 son 2200 watts. La potencia eléctrica que se puede desarrollar en esa casa en particular son 2.2 kilowatts. Entonces, eso es una potencia bajísima. El tiempo de carga va a influir directamente en la carga de la batería. Se considera una carga lenta, ¿ya? Pero es una carga eficiente, por otro lado. Ahí vamos a comprender por qué y sus características. Entonces, el sistema claramente va a tener que aumentar un poco esa potencia para generar el proceso de carga. Bueno, la batería, como se construye modularmente, también se interconectan de forma serial. ¿Por qué se interconecta de forma serial? Para poder aumentar
al final el voltaje. El requerimiento específico del motor va a necesitar una cantidad de voltaje importante, ¿no? Entonces, necesariamente ese voltaje debe ser proporcional a la demanda eléctrica que tiene ese motor. Ese motor requiere una demanda eléctrica de aproximadamente 88 kilowatts. 88 kilowatts. Los motores pueden tener una mayor demanda energética, sin duda, ¿ya? Si yo quiero un motor con una mayor potencia de entrega, ¿no? Voy a necesitar claramente una batería que esté ad hoc. Entonces, como se construye serialmente, existe un elemento de seguridad, un enchufe de seguridad determinado o conocido como el conector Safe Plug o conector SP o conector de servicio. La verdad es que te pueden encontrar diferentes textos relacionados con el nombre empírico, pero tienen la misma función. ¿Qué es lo que hace? Separar la batería en dos. Una batería de tracción debe ser partida en dos para poder trabajarla de forma segura. ¿Por qué debe ser partida en dos? Para que el voltaje resultante sean aproximadamente 0 volt. ¿Ya? Deben ser 0 volt sin duda. ¿Por qué deben ser 0 volt? Porque es un enchufe de seguridad. O sea, si yo quiero realizar algún mantenimiento relacionado a la alta tensión, yo debo necesariamente trabajar y desconectar el sistema de alta tensión. ¿Ok? Una vez que el sistema ya está listo a modo de poder entregar el voltaje determinado, se encuentran con unos elementos que se conocen o de alguna manera se expresan como relés de alta potencia. Y en este caso en particular y en este vehículo existen 5 relés, ¿ya? De los 5 relés, 2 son los relés más principales, ¿sí? Por eso se conocen como relés principales como tal. Entonces, ¿cuáles son los relés principales? Aquellos que tienen comunicación directa con la batería. Si yo miro, me encuentro con estos 2 relés. Sí, adelante, Oscar, te escucho. A ver, si estábamos bien, creo que tenemos que estabilizar el voltaje dentro de lo que es el generador y las baterías para que los contactos de los relevadores del PRA más o menos se estabilicen el mismo voltaje y no puedan generar una chispa. A ver si me quedó claro bien eso. Sí, eso debe ocurrir, pero en una línea en particular. Solo en una línea en particular, que es el positivo. Es el relé positivo, ¿ya? Okay. Ya voy a entrar ahí. Cuando hablamos de los relés de potencia, estamos hablando de los únicos elementos que tienen control con respecto al flujo de energía. La batería siempre va a entregar su voltaje. Yo lo explicaba la semana pasada. Si yo creo tener una batería descargada, muchachos, son 200 volts, porque está menor a lo construido nominalmente. En este caso, esta es una batería que podría perfectamente tener 360 volts, 96 celdas es lo que tiene esta batería, 96 celdas multiplicados por 3.75, me dan 360 volts, que ese es el nominal. Entonces, cuando yo hablo de una batería descargada, yo puedo hablar de 300 volts, ¿sí? Entonces, sigue siendo riesgoso, sigue siendo peligroso, ¿ya? Entonces, como es alto el voltaje, es alta la intensidad, estos elementos que son de control para que esta energía fluya, ¿sí? Son elementos electromecánicos. ¿Cómo esa clase? ¿Cómo? Escuché a alguien por ahí. Se le activó el micrófono. Ya, perfecto. No esté triste, sí, yo creo que puede volver con ella. Ya. Entonces, yo les comento de que estos relés, ¿verdad? Van gestionando el control de la energía, pero son elementos electromecánicos, ¿sí? Elementos electromecánicos es una dificultad de funcionamiento, y esa dificultad de funcionamiento son ahí, en sus contactos. Entonces, para que estos elementos no se vean influenciados con respecto a la potencia eléctrica, van a tener que considerar elementos de protección.
Y esos elementos de protección son estos, que es el famoso relé de precarga y la resistencia de precarga. ¿A quién protegen? Bueno, protegen al relé principal positivo, ¿ya? A él lo protegen, a ese relé principal positivo, porque ese relé principal positivo puede estar susceptible a que se dañe. Y si se daña puede ocurrir lo siguiente, que quede tal vez, digo tal vez, porque la hipótesis es que puede quedar siempre conectado, que se soldó, o siempre abierto y nunca cerró, ¿sí? Entonces la energía no va a fluir. Entonces, para proteger ese elemento electromecánico se ocupa un relé de precarga, que la tensión, si ustedes se fijan, sería como el flujo más que nada. La tensión fluiría hasta acá, hasta el relé precarga, y solo hasta aquí. Le voy a hacer una línea aquí. Solo hasta ahí, no continuaría su paso, que es el paso hacia la caja de derivación, ¿cierto? La EPCU, etc. Entonces, la corriente va a pasar por acá, por el relé de precarga. El relé de precarga no se va a ver tan comprometido. ¿Por qué no se va a ver tan comprometido? Porque la tensión se va a encontrar directamente con un opositor, ¿sí? Se va a encontrar con una resistencia. Y esa resistencia lo que va a permitir es bajar el voltaje significativamente. Estoy en una hipótesis, ¿sí? No he medido empíricamente en el vehículo, yo creo que es algo lo que me falta hacer. Pero yo puedo decir que tengo 360 volt, ¿sí? Esos 360 volt aquí a la entrada del relé principal, pero cuando pasan por la resistencia de precarga, la diferencia de potencial va a ser menor, ¿sí? En este caso, no sé, hipótesis nada más. Tengo que medir empíricamente. 200 volt aproximadamente. Entonces, no es lo mismo, les decía yo la semana pasada que no era lo mismo tirarse un 10º piso versus un segundo piso, ¿verdad? El daño colateral de aquella acción va a ser peor en uno del 10º piso que en el del segundo. Entonces, este relé se ve protegido con respecto a la circuitería que existe del sistema de precarga. Entonces, si yo continúo, bueno, me encuentro con dos relés principales, que son uno, relé principal negativo, relé principal positivo y relé de precarga. Creo que algo que no les dije la semana pasada corresponde a cómo se interconectan estos relés. Entonces, los vamos a anotar de la siguiente forma. Esto no es ley general para todos los vehículos, pero yo sí puedo mencionar de que en este vehículo en particular, la forma en cómo se interconectan los relés de alta potencia va a ser así. Primero, relé negativo, ¿sí? Se activa el relé negativo. Después se activa el relé de precarga. Y después se activa el relé positivo. Esa es la forma. ¿Ya? Claramente a la velocidad de la luz. Pues, si esto es muy rápido. Positivo, precarga, perdón, negativo, precarga, positivo, inmediatamente. ¿Ya? Y cuando se desconectan es el proceso inverso. ¿Ya? Bueno, llegan a la caja de derivación. La caja de derivación llega a la unidad EPCU, la unidad controladora de alta potencia, ¿verdad? Que se encarga de suministrarle el motor eléctrico, al reductor, conjunto cinemático y las ruedas. Y el sistema de conversión a la batería, el conversor de CDC a la batería de 12 voltios. ¿Ya? Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda? Haciendo un resumen para aquellos que están... No sé si el estudiante que tenía una duda ya pudo como resolverla o no. A mí, Samuel, me sigue, por ejemplo, lo que es el relé de precarga. No me queda claro ahí Ya. el flujo de la corriente cuando dices que topa en el relé principal y se va por el ¿Sí? relé de precarga. Entonces, ¿por qué si fluye a través del relé de ¿Sí? precarga y no del otro? Porque el relé principal está abierto. En ese momento, la unidad de control, ¿quién se encarga de poder activar los relés del PRA? Bueno, quien se encarga de poder activar los relés del PRA es la BMU, ¿ya? Es la unidad de gerenciamiento de la batería. Entonces, los relés
desde la mirada de un relé simple, un relé tiene 4 pines, ¿sí? 4 pines tienen relación con el accionamiento de la bobina para que la parte electromecánica, la parte mecánica del relé, pueda ser atraída por el campo magnético del imán y pueda cerrar, ¿verdad? Entonces, la alta tensión está en uno de los terminales, mecánicos, pero como el relé no ha sido activado, la corriente solo llegó hasta acá. Cuando se activa el relé con la capacidad electromagnética, el relé se cierra. Entonces, cuando tú me preguntas, profe, el relé, que lo voy a marcar acá, ese relé y la tensión solo llega hasta acá, es que claro, si está intercomunicado, si yo continúo el circuito, me encuentro que está intercomunicado, ¿ves? Ahí, está todo intercomunicado y la tensión también llega acá. Entonces, como este relé se encuentra, lo voy a marcar aquí, ese relé se encuentra abierto, el flujo de energía no va, no continúa. No continúa. Ok. Entonces, Ya. como la unidad BMU se debe encargar de cuidar ese relé, lo que va a activar es el relé de precarga y no el relé principal. Entonces, el relé de precarga recibió el impacto, se llevó el trabajo duro, pasó por la resistencia de precarga, la tensión residual post-resistencia es menor a lo que entraba. Entonces, todo el comunicó ya una tensión, ¿sí? Una tensión menor, claramente, tiene tensión. Todo el sistema se intercomunicó, ¿verdad? Aquí pasó por la unidad, etcétera. Pero la máxima potencia todavía no está siendo desplegada por parte del relé principal. Cuando el relé principal se activó, la unidad de control ya analizó todo y dijo, ya saben qué, ahora lo que me resta activar es el relé principal. Una vez que se activó, el flujo de corriente completo continuó su rumbo. Ya. ¿Sí? Ok. Esos 200 volts que pasaron de la resistencia de precarga, ahora se vieron aumentados por la potencia eléctrica de la comunicación directa que tiene la batería. ¿Sí? Ok, sí. Y entonces el relé de precarga es uno de mayor capacidad para poder aguantar ese golpe inicial, porque recibe toda la tensión de la batería de tracción. No necesariamente. No necesariamente, porque como están interconectados con una resistencia, inmediatamente la tensión disminuye. De hecho, físicamente este relé de precarga es mucho menor que este relé principal. Lo que pasa acá es la intensidad de corriente, la que refuerza un poco la capacidad propia del relé. Porque este relé solamente interactúa cuando yo quiero dar o cuando yo quiero realizar el inicio, ¿sí? El famoso modo ready. ¿Ya? Una vez que yo realicé el modo ready, lo voy a escribir así, mire. Cuando yo realicé el modo ready, el sistema activó este relé de precarga, pero cuando se activó ya el relé principal, ya no es necesario el relé de precarga. ¿Sí? Entonces lo desactiva. Cuando ya puso el modo ready, desactiva el relé de precarga. Ya. Y eso es un poco el procedimiento. Gracias. Osvaldo, creo que tiene levantada la mano. Sí, hola, buenas tardes, buenas noches, tardes. Sí, no se Entonces, preocupe. el relé de precarga sería solamente al inicio, por eso es de menor capacidad, ¿no? Al relé de positivo, porque el Sí, relé de correcto. positivo se va a hacer continuo desde que se inicia la operación, ¿no? Claro, una vez que el vehículo estableció el modo ready, ya el relé principal cerró, ¿verdad? Y ya el flujo de energía, porque tiene que ser un relé reforzado, ¿sí? Tiene que ser un relé robusto, no es un relé chiquitito los relés se miden en voltaje como se miden en intensidad. Entonces, debe ser un relé robusto porque la cantidad de corriente que puede circular en el sistema de un momento a otro puede elevarse a 200 amperes. Entonces, el relé debe estar reforzado
y debe estar listo para poder que a través de él fluya una cantidad importante de energía. Ok. Y en esa unidad no hay fusibles, en el PRA. En el PRA no, en el PRA no hay, pero sí hay fusibles. Bueno, primero. Yo voy a hablar de 4 fusibles específicos, ¿sí? En primer lugar, el fusible principal. Este conector de enchufe de seguridad es un fusible, ¿ya? Ok. Y es un fusible que frente a alguna eventualidad con la batería, automáticamente se corta para que no siga continuando aspectos negativos como el thermal runaway, etc. Y los otros fusibles que tienen relación con el sistema en general, ¿sí? Acá, por ejemplo, en esta caja de derivación hay 3 fusibles. La resistencia a PTC, ¿verdad? El aire acondicionado y la unidad EPCU. Entonces, si el problema fuera de una alta intensidad, quien se pondría en operación sería este fusible de seguridad, ¿sí? Entonces, los relés como tal no tienen un fusible incorporado en el PRA. Eso. Ok. Oscar, Gracias. Son gracias. fusibles, normales o son fusibles de estado sólido. Ya, buena pregunta. No son fusibles normales como los fusibles típicos en el conjunto fusilera, ¿no? Perdón, los relevadores. ¿Son relevadores mecánicos o relevadores de estado sólido? No, son relevadores normales, electromecánicos. Ok, Sí, son relevadores de electromecánicos, por eso están susceptibles a fallo. ¿Ya? ok, Y perfecto, gracias. bueno, sí puedo de pronto aportar con respecto a los fusibles. Por ejemplo, en los fusibles que se encuentran en esta zona, son fusibles revestidos de cerámica para disminuir la temperatura de trabajo. Voy a ver si encuentro el video por ahí en la clase y les puedo mostrar el video. Justamente con un estudiante estábamos realizando un chequeo de los fusibles que están justamente en la caja de derivación de alto voltaje, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda? A ver si encuentro el video. Aquí está. A ver, espérenme un segundito. Yo nada más vi no sé si tú nos enseñaste una fotografía o un video, o fue Michel, en donde el pack de baterías tenía fusibles cada batería. ¿El pack de baterías tenía? Ajá, sí, tenía fusibles. En cada conexión de batería tenía un fusible chiquito. No sé si son fusibles como tal, pero sí te puedo mencionar de que acá, por ejemplo, en cada módulo existe un contactor de sobrevoltaje. Se conoce como OPD, ¿sí? Ok. Son como sistemas de protección. Y esos sistemas de protección, por lo menos Hyundai así los califica, ¿sí? Pero Son esos como sistemas de los, protección, perdón que te interrumpa, son como los térmicos que algunos motores de bombas o de cosas así, cuando se calientan, se desconecta. sí, sí, Ah, ok. claramente. Son contactores, en verdad, no son sensores como tal. Entonces, yo puedo pensar que este es el módulo de la batería y cuando están existiendo problemas con la batería, sobre todo en sobrevoltaje, la batería empieza a hincharse, ¿no? Se hincha, se Ujú. hincha, se hincha. Entonces, los OPD van sobre los módulos que ante a un hinchamiento pronunciado, los sistemas se oprimen y se desconectan automáticamente. Entonces, así proteges que no exista un aumento significativo de temperatura, que es lo que quiero evitar, ¿no? Un aumento de Claro. temperatura significativo y que la batería no explote, no incendie, ¿no? Eso. ¿Cómo, Son cómo sistemas se llaman? ¿OPD? OPD. Ah, OPD.
Ok. Es Over Voltage Protection Disconnect, algo así. Ya. Muy bien, continuemos entonces. Bueno, lo vimos, ¿cierto? La composición propia de una batería, ¿no? Acá tenemos la celda. Bueno, la cantidad de celdas es relativo, ¿sí? Están haciendo configuraciones de muchas celdas ahora, sí. 120 celdas aproximadamente, son muchas celdas. Se les considera como celdas o células que están relacionadas con la forma estructural, ¿verdad? Cómo se construye principalmente este sistema. 96 celdas. Puedo mencionar que existe un sistema de refrigeración para permitir que la temperatura siempre esté en un rango óptimo, ¿verdad? El PRA y la propia BMU. ¿Qué vehículo es? La configuración de la imagen es un Hyundai Ioniq eléctrico. El PRA hace una función similar de una caja de fusibles. Por ejemplo, en el caso de algunos Jetta, el módulo de fusibles que está junto a la batería. Es que el PRA son relés, entonces tenemos que separar ahí un poco el término conceptual, ¿no? Los relés son elementos que pueden ser electromecánicos de estado sólido, ¿no? Pero que tienen la facultad de poder cortar el suministro eléctrico en una línea en particular. En fusible es un sistema de protección que está relacionado a que ante algún corte eléctrico o el umbral de intensidad de corriente es mayor al permitido, automáticamente dispara y el sistema lo protege, ¿no? Para que no aumente la temperatura, no se queme, no se incendie, etc. Entonces, claro, hay una diferencia igual sustancial. Es para Tesla y sí, son como una especie de fusible. Sí, ya, perfecto. Muy bien, continuemos entonces. Acá está, bueno, el paquete de baterías. Si ustedes se fijan, acá se encuentra el paquete completo de baterías. Las baterías o los módulos se encuentran interconectados, ¿verdad? De tal manera que el voltaje pueda fluir de manera más expedita. Nos podemos encontrar con los módulos como tal, ¿verdad? El enchufe de seguridad. Y mire, acá algo bien importante. A ver, si ustedes se fijan, lo voy a marcar aquí. Aquí, ahí. Al medio. Bueno, recuerden que la batería, entre medio de la batería, que es la zona lateral, donde dice barra de carga rápida, ¿no? No siguiendo la línea, más bien, sino que donde dice barra carga rápida, está el conector. En este caso es el conector de carga rápida, con un conector tipo CHAdeMO, que puede cargar hasta 150 kilowatts. Es una potencia muy alta. Y esa potencia muy alta no necesariamente debe fluir por cables, sino que debe fluir por barras. Barras que están aquí perfectamente reforzadas, ¿no? Porque mucha es la potencia eléctrica. Entonces, entre medio de estas barras es como circula la corriente para poder llegar a los relés. Recuerden que en el PRA tenemos los relés de carga y tenemos los relés principales, ¿verdad? Entonces, cuando yo conecto el vehículo para hacer una carga rápida, yo voy a activar los relés de carga. Los relés de carga le van a ceder la energía a los relés principales y los relés principales van a cargar la batería. ¿Por qué debe pasar antes por todo ese conjunto, ¿no? ¿Por qué debe pasar antes por el circuito de control? Porque la unidad se debe encargar de gestionar tanto la cantidad de corriente que está censando. Eso es importante. Se están intercomunicando la electrolinera con el vehículo, la cantidad de carga, la cantidad de corriente, la temperatura, etc. Todas esas variables están siendo observadas por la unidad para tener un mayor control. Entonces, cuando ocurre esta condicionante, se produce el aspecto de carga, ¿no? En este caso del PRA, y que intercomunica a cada uno de los módulos. Detalle importante, puede que salga en una futura evaluación. Ojo, yo puedo mencionar que el módulo 4
9, 5, 8, 6 y 7 tienen 10 celdas, ¿verdad? Y el módulo 1, 2, 3, 10, 11 y 12 tienen 6 celdas. Se construye así, por cantidad de celdas, más que nada para poder proporcionar la dinámica del peso y constructividad que tiene la batería, nada más. ¿Ya? En esta imagen, ¿dónde puedo ubicar el PRA? No, en este caso no está el PRA porque estamos hablando del paquete de baterías. ¿Sí? Esto es solo el paquete de baterías. El PRA está un poquito más, poquito más, ¿sí, verdad? Está acá. Ahí estaría el PRA. Pero en este caso solamente está mostrando el paquete de baterías. Ya, detalles importantísimos de una batería. La batería es de polímeros de iones de litio, contiene un electrolito gelificado y está compuesto por, atención, 96 celdas de 3,75 volts, cableadas en serie para alcanzar una tensión nominal de 360 volts y 78 ampere hora de capacidad. ¿Cómo sé yo que esa batería, en términos de energía, tenía... Ahora sí, ¿cómo sé yo que esa batería tenía 28 kilowatt hora? No hice nada más que tomar el voltaje, ¿verdad? Y multiplicarlo por la intensidad o la capacidad que tiene la batería. Si ustedes se fijan, tampoco es mucha capacidad, o sea, no es tanto. El tema es que es el proporcional al voltaje. Y ese proporcional al voltaje me va a dar una cantidad de energía. Y esa cantidad de energía son 28 kilowatt hora. ¿Ok? Quiero mostrar acá un pequeño... Denme un segundo porque no lo tengo aquí en el... A ver si puedo anotar aquí rápidamente. Denme un pequeño segundo. ¿Hasta aquí, muchachos, alguna duda? ¿Queda claro cómo pude obtener cómo pude obtener la energía de una batería? Sí, Samuel. Ya. Sí, profe. Ya Bien, se verá perfecto. en la evaluación si quedó claro. Ya muy bien, si ya se viene. Se viene, se viene. Espérenme que estoy colocando aquí un pequeño video que quiero que vean. No sé si ustedes están viendo mi pantalla, ¿no? Sí se ve. Sí. Ya, perfecto. Ya, muy bien. El video que van a ver acá es la caja de derivación. Y en la caja de derivación, bueno, estábamos haciendo solamente un sondeo, pero estábamos utilizando una cámara termográfica para poder sondear un poco la temperatura que alcanzan esos fusibles. Y que en este caso son 3 fusibles los determinados, nada más. ¿Ya? Así que quiero que presten atención al video. Ahí sí, estamos en un proceso de diagnóstico en el que estamos visualizando los fusibles de alta tensión. Por ejemplo, estamos visualizando ese fusible que está ahí, que es el de... Mire, entonces tenemos, esta es la caja de derivación, aquí está interconectada por el sistema, ¿no? Ese vendría siendo el positivo. Y aquí están cada una de las salidas positivas. Y más atrás, pero que no tiene nada que ver con los positivos, está el negativo. Pero solamente para poder suministrarle tensión al motor del aire acondicionado, por ejemplo. Entonces tenemos un fusible, el fusible del aire acondicionado, tenemos el fusible del
OBC, por lo que alcanzo a divisar ahí, y el fusible de la EPCU. Esos fusibles claramente están reforzados con una cerámica para poder mantener la temperatura y que no se vean afectados directamente ¿Como de cuántos por... amperes son? Son 30, 40 y 50 amperes. Ah, ok. No es tanto, no es tanto. Aquí me mandaron a ver una imagen. ¿Qué es lo que está divisando ahí en esa imagen? En el chat. Es el fusible que mencionaban hace rato, que preguntaron que cada una de las celdas tenía una especie de fusible. Ese es el fusible, ese pequeñito es un microfusible. Ah, mire. ¿Y este qué auto es? Es de un Tesla, creo que es de un Tesla y está en la página, en los videos que hacen los dos ingenieros. Ah, ya, ya. Yo no conozco ese pack de baterías porque recién Tesla llegó a Chile el 31 de enero. Así que desde Sí, ahí yo empezó. apenas lo conocí, por eso es que se me quedaron grabados, porque sí están muy interesantes. Buenísimo, buenísimo. Pregunta de novato, ¿estas clases se pueden ver de nuevo posteriormente? Lo desconozco. Yo creo que sí. Se suben en la página. Ya, perfecto. Ya, entonces continuamos con el video. A ver, vamos a... Déjenme ver si podemos borrar el... Ahí sí. Ya continuamos Ahí con sí, el video. estamos en un proceso diagnóstico en el que estamos visualizando los fusibles de alta tensión. Por ejemplo, estamos visualizando ese fusible que está ahí, que es el de la calefacción del aire, y con ello estamos viendo que claramente el fusible sí toma temperatura. Ese fusible aún no se corta porque claramente la corriente no sobrepasa el margen de funcionamiento del fusible, ¿no? Pero ahí se puede ver cómo toma temperatura el fusible. Profe, una pregunta. Si vamos a revisar fusibles de la caja de derivación, pero por seguridad, desconecta el fusible de seguridad, ¿podemos checar la continuidad con el multímetro? Sí, sí, porque si un fusible se encuentra cortado, no tendría continuidad. Sí, se puede realizar. No habría problema. Gracias, Ahora, profe. ahora eso sería como el procedimiento de seguridad. Sin duda, chequear un fusible debería ser afuera, ¿no? Pero nosotros lo hicimos así para poder sondear un poco la temperatura de trabajo. Vale, continuemos. Y tenemos la célula o celda, 6 o 10, ¿recuerdan? Van a construir un pack, perdón, van a construir un módulo y los módulos van a construir un pack de baterías. Yo quiero que tengan eso súper claro para que no tengan como dificultades en el reconocimiento propio de la batería como tal, ¿sí? ¿Esas células están conectadas paralelo para el pack? Están conectadas serialmente, para poder aumentar el voltaje. Lo que pasa es que tienen facultades de una densidad de descarga alta. No, pero Están yo principalmente pregunto, interconectadas. perdón, o sea, cada módulo se supone que son 10 módulos, ¿no? 12. Pero 12, ok. Pero hay una célula o una celda que cada módulo trae 6, por ejemplo. ¿Ese módulo, esas celdas están conectadas en serie o en paralelo? En serie. En serie. Todas Y están esas, interconectadas en y serie. los módulos también están conectados en serie. Sí, Ok. sí, correcto. Entonces, sobre esa premisa, el voltaje final
va a permitir considerar una alta tensión, entre 350 a 413 voltios. Ya. La arquitectura. Con respecto a la arquitectura, bueno, ya sabemos que una batería, ¿cierto?, se construye principalmente de células, ¿no? Acá podemos ver el rol principalmente de la CMU como unidad de monitoreo celular, y la unidad de monitoreo celular monitorea el dispositivo de protección de alto voltaje, lo controla, ¿cierto? Bueno, más que lo controla, sino que recibe la señal, ¿verdad?, de que algo sucedió en la batería y desconecta el sistema. Después podemos ver que la CMU precisa el voltaje. La CMU recibe las señales concretas de cada una de las celdas para poder ir monitoreando la temperatura individual, perdón, el voltaje individual de cada una, ¿ya? Y analiza la temperatura a través de un sensor NTC que se encuentra en el mismo cuerpo del módulo para poder ir observando la temperatura, y con ello que ningún valor, que ningún rol, ningún elemento pueda estar fuera del monitoreo y el control de la unidad. Osvaldo. Sí, perdón por ser tan preguntón. Obviamente No el se preocupe. BMS, la batería, la CMU, todos los componentes, ¿qué componente es el que mayor calor genera? El motor, todo eso, dentro de todo el sistema. El elemento que genera mayor temperatura, ¿cierto? Sí, sí, Tiene sí. relación con el motor eléctrico y la fase de conversión de potencia en la CMU, perdón, en la EPCU. Ok. O sea, Por eso es y que estos elementos esos componentes, bueno, obviamente el motor no tiene un aire ventilado, ¿no? Cuando lo genera, pero, ¿y tienen parte de enfriamiento esos componentes? tienen un sistema de refrigeración líquida Ok. que permite disminuir la temperatura en los elementos encargados de la transformación de potencia. En este caso estoy hablando del inversor, estoy hablando de los transistores IGBT, eh, estoy hablando del OBC, que también es refrigerado por agua, y el motor eléctrico, que también tiene una refrigeración líquida. Pero son Ok. los elementos que más temperatura generan, porque también reciben una mayor temperatura. La batería sí aumenta su temperatura, pero el motor ventilador tiene 9 niveles que permiten disipar la temperatura de forma eficiente. Claro, si tú me preguntas hoy por hoy, ¿qué es mejor? ¿Un sistema ventilado con aire con respecto a un líquido? Un líquido, sin duda. Ok. Gracias. Sí, sí, no se preocupe. Eh, por eso a veces el inversor viene embebido de líquido refrigerante, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Acá igual es súper importante, aquí podríamos como derribar un aspecto, una cultura general mal, mal, mal adquirida de pronto, eh, y que tiene relación con los mantenimientos en un vehículo eléctrico, ¿sí? Y cuando me refiero a los mantenimientos es que nosotros, como técnicos especialistas en electromovilidad, vamos a tener que considerar las pocas y nada pautas de mantenimiento que tienen los vehículos eléctricos. ¿Y por qué? Principalmente porque el sistema está sometido a condiciones físicas potentes igual. Y con ello me refiero a una condicionante que puede ocurrir cuando yo no cambio el líquido refrigerante. Porque el líquido refrigerante tiene la opción de eso, de disipar la temperatura. Bien. Y que a través del aspecto de convección pueda eliminar la temperatura a través de ese fluido, ¿no? Un aspecto termodinámico. Pero también tiene un rol en poder mantener la vida útil de los componentes eléctricos. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque el líquido refrigerante debe ser, debe ser eléctrico, ¿ya? Y cuando es dieléctrico,
debe tener facultades que no permitan la conducción eléctrica, y estoy hablando de la conducción atómica por lo demás, la conducción eléctrica entre los materiales. Como el vehículo está sometido a una alta corriente, fuertes campos electromagnéticos, alta tensión, etc., hay una alta tasa de probabilidad que ante un mal mantenimiento puedan aumentar significativamente los niveles de óxido en el vehículo, en un vehículo eléctrico principalmente. ¿Qué ocurre en un motor de combustión interna igual? Sí, ocurre. Pero se podrían ver mucho más influenciados y más desastrosos en un vehículo eléctrico cuando no se consideran las pautas de mantenimiento en el cambio del líquido refrigerante para poder permitir que el líquido refrigerante no sea, un sistema que permita o avance tiene un nombre, me estoy tratando de acordar, avance la corrosión galvánica. Por lo tanto, debe tener ese rol, debe tener el rol de poder ser dieléctrico y que los materiales no tengan interconexión de ningún sentido, física principalmente, y física con respecto al material que circula entre medio, ¿no? El fluido eléctrico. El fluido. Entonces, para que no exista una corrosión galvánica y no aumenten los niveles de óxido en un vehículo eléctrico. Entonces, esto se llaman recomendaciones del especialista. Considere los mantenimientos del líquido refrigerante en un vehículo eléctrico en el tiempo determinado. No se pase, no se pase, porque eso va a aumentar significativamente los niveles de óxido en el interior de ese vehículo. ¿Sí? Detalle freak. ¿En qué tiempo se cambia el líquido refrigerante? Bueno, sigan las pautas propias de mantenimiento, ¿ya? Pero las pautas de mantenimiento podrían indicar 60.000 kilómetros, 50.000 kilómetros. eh, Insisto, vean los índices de mantenimiento. Y lo que deberíamos hacer nosotros como técnicos principalmente, deberíamos observar a través de refractómetro, que es un instrumento para poder medir la densidad propia del fluido y ver si es que está en buenas condiciones. Podría utilizar pruebas de conductividad eléctrica con tester que se tienden a hacer, pero yo no lo recomiendo mucho porque es poco certero. Y tendríamos que tener valores efectivos sobre tantos niveles de voltaje que puedan estar como afectando el sistema. Entonces igual nos confiamos, ¿ya? Y sobre esa premisa, tener el sistema bien ordenadito, bien trabajado para no tener dificultades, ¿sí? Posterior se encuentra la unidad BMS, la unidad que se encarga de poder gestionar la batería. Toda esta información es recibida a bien por la unidad y puede hacer lo siguiente. Cuando la BMS tiene toda esa información y dice ya, estamos ok, sí tengo toda esa información, yo puedo hacer tres funciones y de aquí les voy a considerar tres funciones en la BMS, ¿ya? Uno, la estimación del SOC. Debemos considerar que el SOC debe ser estimado de la manera más eficiente posible. Viene a ser prácticamente lo que ve el usuario en el momento del proceso de carga. ¿Alguien habló por ahí? No, ya se me quitan 3 días, me dura 3 días, sin problema. ¿Alguien por ahí dio la palabra, no? Bueno, entonces podemos mencionar la estimación del SOC, control importantísimo. Después, el control de los relés de alta potencia y el fan. ¿Qué es el fan? Es el ventilador de la disipación de temperatura de las baterías. Entonces, hace esos tres roles, esas tres funciones, la BMS con respecto a todas las señales anteriormente previstas. ¿Sí? ¿Queda claro las tres funciones de la BMS principales? Denme un segundo que se me va a apagar el compu. Denme un segundo, denme un...
Oscar, pon tu micrófono en mudo, por favor. En alberca, pero de otra manera. Yo le voy a dar un en alberca. Para empezar a fortalecer todos los cuadritos, que es donde sentía rico con la pesada. Ya. A ver, creo que alguien por ahí tiene. Vamos a silenciar el micrófono. Ahí sí. Ahí pudimos hacerlo. Ya. Entonces, continuemos con el enchufe de seguridad. Famoso enchufe de seguridad. Importantísimo por lo demás. ¿Alguna marca de refrigerante dieléctrico que conozca que se venda en Chile? Aquí en MX no conozco alguna. Hay de todo, en verdad. Hay de todo. La verdad es que un excelente líquido refrigerante debería ser una combinación de agua destilada con refrigerante. Pero si pudiera como mencionar alguna marca en particular, Preston. Preston anda muy bien. Los líquidos refrigerantes de AC Delco también. Pero igual es importante que este es un dato igual freak. Muchas veces en un vehículo en particular, y estoy hablando desde la mirada de un motor de combustión interna, y debemos tener mayor cuidado en los vehículos eléctricos para poder disminuir la corrosión galvánica, tiene directa relación con el tipo de refrigerante que yo estoy consignando. ¿Por qué? Porque los líquidos refrigerantes tienen en particular esa capacidad dieléctrica como tal para poder disminuir la consideración de la corrosión galvánica, pero debemos considerar qué dice el fabricante porque a veces vienen con otros tipos de aditivos y esos aditivos pueden generar alguna condicionante química adversa. Entonces, mi consejo, mi recomendación, desde la mirada más especialista, que consideren el líquido refrigerante que recomienda el fabricante para poder hacer los cambios correspondientes, ¿ya? Porque pueden tener algunos elementos, algunos elementos químicos, algunos ácidos, puede ser algún más ácido que otro y eso podría generar alguna condicionante adversa. No digo que sea inmediato, nada es inmediato, pero cuando existe temperatura, cuando existe variables propicias para poder atentar contra los metales, puede ocurrir, ¿no? Entonces, eso, la recomendación de fabricantes que consignen el que indica el fabricante como tal. Este enchufe de seguridad, el enchufe de seguridad se encuentra principalmente, bueno, en este vehículo en particular, se encuentra en el maletero. Se tiene que realizar la desconexión del circuito cada vez que quiera trabajarse en el circuito de alta tensión, ¿verdad? Este es un enchufe de seguridad que es un fusible de 250 amperes y además tiene una línea de comunicación, un circuito de interbloqueo que ya les comentaba en algún momento. Tiene un circuito de interbloqueo y ese circuito de interbloqueo detecta si es que verdaderamente ese enchufe sigue manteniéndose conectado o no. A la ausencia de esa conexión generaría un problema y el vehículo no podría establecer el modo ready de accionamiento. ¿Ya? Ahora, ¿dónde tengo circuitos de interbloqueo? Esta es la estructura general del vehículo. Ahí está la batería, ¿verdad? Todo este conjunto de baterías, ¿sí? Ahí está el PRA, ahí está la línea de comunicación, ahí está el motor eléctrico, etcétera. Bueno, ¿dónde tengo circuito de interbloqueo? Quiero que estén súper atentos y que ustedes me puedan decir qué circuito no tiene circuito de interbloqueo, ¿ya? Por ejemplo, primer circuito que tiene sistema de interbloqueo, el Safe Plug o el conector SP, ¿ya? Otro elemento que tiene circuito de interbloqueo es la salida del PRA, aquí, esa conexión. ¿Se entiende que es un circuito de interbloqueo, no?
Cada controlador controla el enclavamiento para comprobar la conexión del cable de alta tensión. El controlador detecta el cambio de voltaje. El enclavamiento se engancha cuando el conector de alta tensión se engancha y se desacopla cuando el conector se desacopla. La unidad de control van monitoreando esa conexión y van diciendo, oye, sí, está conectado el sistema. Bueno, ¿dónde tengo? A la salida del PRA tengo un circuito de interbloqueo, por lo tanto, si ese sistema se encuentra mal conectado, el sistema no pondrá en modo ready. Otro circuito de interbloqueo es a la entrada de la caja de derivación. La entrada de la caja de derivación. Ya tengo 3 circuitos de interbloqueo. Tengo otros 2 circuitos de interbloqueo en la resistencia PTC, ¿verdad? No, en este caso es el aire acondicionado, ¿verdad? Y en este caso el circuito PTC de la calefacción. Circuito PTC de la calefacción. A ver, espérenme. Es que en el circuito acá tenemos circuito de interbloqueo 4 y 5 a la resistencia PTC, ambas dos desde la caja de derivación al conector PTC, ¿sí? Y la caja de derivación interna que viene desde las baterías. Entonces, acá tenemos circuito de interbloqueo a la salida de la resistencia PTC y acá está el del aire acondicionado, aquí. Ese es el del aire acondicionado como tal. Ya. Tenemos circuitos de interbloqueo, uno, ¿verdad? En el safe plug. Tenemos circuitos de interbloqueo a la salida del PRA. Tenemos circuitos de interbloqueo a la entrada del conector de derivación. Tenemos circuitos de interbloqueo a la salida del conector de derivación y a la resistencia PTC. Y tenemos circuito de interbloqueo en el compresor eléctrico. ¿Nos falta alguno? ¿Qué opinan ustedes? Del inversor al motor no hay circuito. Perfecto. Del inversor al motor no hay circuito de interbloqueo. Es que en el circuito de carga, en el enchufe de carga no hay problema porque el enchufe de carga tiene su propio sistema de control. Pero en el del motor eléctrico, efectivamente es este. Lo voy a marcar ahí, así, a ese mismo. Ese que marqué. Este compresor del aire acondicionado al lado, ¿verdad? No hay. No hay. ¿Y por qué no hay? Bueno, es una interrogante que no he podido dilucidar aún. No le he preguntado directamente a los encargados de Hyundai, pero no hay una conexión de circuito de interbloqueo desde el inversor al motor eléctrico. Yo asumo es que a la poca conexión que tiene el sistema no va a poder ingerir en el movimiento efectivo, ¿no? del motor. Aparte que el movimiento del motor también está siendo monitoreado por el resolver. Entonces yo asumo que puede ir el sistema por ahí. Te escucho, Saúl. Sí, esos circuitos de interbloqueo, por ejemplo, en el safety plug, al no estar instalado, no te da el modo ready. Exacto. En lo que es el PRA, ahí cuál es la condición que se debe cumplir para que te dé el modo ready. Que estén funcionando los relés.
Claro, es que una cosa tiene relación con el alto voltaje, ¿no? Si tú te Ajá. fijas, por todos estos cables anaranjados, sí pasa alto voltaje. Eso es una Ok. realidad, ¿sí? Pero Sí. los circuitos de interbloqueo son aquellos circuitos, no sé si se podrán ver bien acá, pero son aquellos circuitos de baja tensión que controla la unidad en una línea de comunicación, ¿sí? Mira, por ejemplo, acá, voy a ver si lo puedo marcar, mira. Acá yo estoy marcando uno de color rojo, ahí, y voy a marcarlos de color verde, ahí. Lo que tiene relación con alto voltaje está en color verde, y lo que está en color rojo tiene relación con el circuito de interbloqueo, ¿sí? Entonces, el circuito de interbloqueo es un circuito de baja tensión controlado por la unidad de control solamente para que la unidad de control sepa que está bien conectado ese conector. Si ese conector no está bien conectado, puede ser un problema porque puede ejecutarse arcos eléctricos, etcétera, fuga de tensión a la carrocería. Por eso es que el sistema debe corroborar que todos esos enlaces de interconexión se encuentren perfectamente conectados. Es de baja tensión, o es 12 volt o es 0 volt, ¿sí? O es 12 volt o es 0 volt. Son circuitos. Ok. Va. Y, Gracias. y los que están de color verde son el flujo de alta tensión. ¿Ya? Sí, gracias. Bien, perfecto. ¿Alguien por ahí había levantado la mano? Yo vi que alguien había levantado la mano. Fui yo, pero ya respondió a la pregunta. Ah, ya. Ya, perfecto. Bueno, eh, analicemos un poquito la célula como tal, la batería. Aquí vamos a hablar ya características propias de una batería. Puse una pequeña imagen como referencia, pero en verdad consideren que la batería eh, y su característica de capacidad va a ser la diferencia, porque por lo general las baterías de litio van a tener siempre un voltaje relativo, ¿sí? Eh, y no con muchas diferencias, 3.5, 3.7, 3.75, eso es como norma, en verdad. Pero sí la capacidad de almacenaje que tiene cada batería, ¿ya? Algunas características, las baterías de polímeros de litio son una variación de las baterías de iones de litio, son características, tienen mucha similitud, pero permiten una mayor densidad de energía, ¿ya? Así como una tasa de descarga bastante superior. Con esto, con esto quiero decir de que la profundidad de descarga no afecta directamente a la batería y puede mantenerse en un estado de operación más sostenido en el tiempo, ¿ya? Cada celda tiene un voltaje nominal equivalente a 3.7, 3.75. Pueden llegar máximo a 4,2 volt y un mínimo de 3 volt aproximadamente. Ese sería el ideal. Y sobre esa premisa, voy a marcar aquí el rango ideal que debería tener en movimiento esta batería. El movimiento energético de esta batería debería estar equilibrado entre un 80 y un 20% de su trabajo. ¿Ya? Pero llegan momentos en los que podríamos considerar ya las capacidades límites. Si ustedes se fijan, la diferencia en volts no es tanto entre un 80 a un 100%. Con esto quiero decir de que son 0,2 volt los que pueden dar por finiquitado el funcionamiento de tu batería. ¿Sí? Y acá son 0,3 volt aproximadamente desde un 20% hacia abajo. Lo que yo quiero transmitirte con esta imagen es que tú consideres que los rangos funcionales de esta batería puedan estar principalmente operados desde 3.3 a 4.1 volt. Cuando yo disminuyo el voltaje de 3.3 volt, la batería empieza a tener una condicionante de descarga que puede estar al límite de lo profundo. Sobre esa premisa, la batería pierde eficiencia, es una batería que no va a ser tan fácil recuperar,
porque no estoy en el rango óptimo y la batería va a considerarse más compleja poder nuevamente cargar esa batería. En términos bien sencillos estoy tratando de explicar. Cuando yo disminuyo el voltaje de 3 volts hacia abajo, entra en una descarga profunda. Y esa descarga profunda ya no puede la batería volver, no puede resucitar, ¿ah? De todo lo que pudo haber entregado. Lo dio todo y más. Entonces la batería no puede volver a una condicionante de operación tan demandante como son las características constructivas del polímero de litio, porque se entiende que su densidad de energía es potente. Por eso es que el sistema también protege la condicionante de la batería, protege la batería, y el 0% del SOC que estoy observando yo en mi tablero cuando veo una batería descargada, en realidad no es el 0% real de la batería, porque no la batería puede llegar a una descarga profunda porque después no puede sobrevivir, ¿ya? Y cuando yo estoy en un rango superior, es decir, cuando yo tengo 4.1 volt y sigo y continúo ese proceso de carga, la batería entra en una zona de sobrecarga y la zona de sobrecarga es riesgosa porque aumenta la temperatura significativa. Estos son reglas de oro que tienen relación a una batería en particular. O sea, siempre. Y lo vamos a ver, sí, en todos los subsistemas. Cuando yo vea una batería en particular, los rangos operacionales de una batería de litio, polímero de litio, deben estar entre 3.3 y 4.1 volt. Alguien levantó la mano por ahí. Pueden hablar, no hay problema. Yo, profe. Sí, sí. Entonces estamos hablando que la no vida útil, sino el rango de operación útil es del 50% y el SOC debe de estar programado del 20% al 80%. Sí, idealmente. Idealmente. Hay configuraciones de baterías que lo llevan más al límite. Las llevan más al límite. Y eso depende mucho de la configuración y la gestión electrónica de la BMS, en verdad. ¿Ya? Pero hay configuraciones que pueden sacarle más provecho a la batería. Idealmente sería esta una configuración, valga la redundancia, ideal. Pero se puede estrujar un poquito más esa batería, cuidando algunos niveles, sin duda. O sea, podríamos subirlo al 90%, por ejemplo, Sí, sí, y sí, dejarlo en podría. el 20%. Ya del 20 para abajo sí es una regla de oro, porque si no, se la carga el, Claro. el voltaje. Idealmente que se toque más hacia abajo que más hacia arriba, para que la batería no esté sometida a condicionantes de excesos de temperatura. Pero va a depender mucho de la programación de la BMS para cuidar los rangos útiles de la batería, Ok, de cada celda, en verdad. ok. Lo más lógico es Gracias. cargar al 80 y dejar que dure la batería. Ujú. Idealmente, yo debo considerar que la batería siempre se mantenga en un estado de carga operacional. Creo que se los comenté en algún momento. Yo no recomiendo, o sea, si yo quisiera mantener mi batería por el más tiempo posible en perfecto estado y que el estado de salud de la batería tampoco se vea tan influenciado con mis malas prácticas de conducción, mis malas prácticas de carga, carga no programada, etcétera, abuso de carga rápida, etcétera. O si yo, no sé, me creo Toretto siempre y estoy demandando altas tasas energéticas en corto plazo, la batería sin duda va a sufrir consecuencias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo? Que los niveles de carga siempre estén en un rango medio. 50% ya debería ser una zona de carga para poder mantenerlo entre un 50 y un 80. Y sobre esa premisa ir trabajando. ¿Qué requiere? Estar atento, requiere que los procesos de carga, y en carga lenta, obviamente, pero que los procesos de carga estén como más visibles para el conductor. Entonces, claro, no es como tan cómodo, en verdad, pero sí mantendría la vida útil de la batería.
¿sí? Ok. No llevarla al 100%. Sí, eso es una realidad. O sea, llega un momento en el que los sistemas electrónicos están programados para que los procesos de carga rápidas generalmente, hasta el 80% en su capacidad, ya cuando se excede ese nivel, de aproximadamente el 80% hacia arriba, ya empieza a tener características del sistema que van regulando la temperatura y su trabajo. Lo que ocurría en las baterías de ácido plomo era que cuando yo realizaba la descarga de la batería, estoy hablando de una batería de ácido plomo, pero yo creo que deben tener un comportamiento muy similar, como están encapsuladas las baterías de polímeros de litio, uno no puede ver el comportamiento electroquímico que tienen, pero sí yo podía observarlo en una batería de ácido plomo. En las baterías de ácido plomo, cuando yo realizo el proceso de descarga, lo que ocurría es que los niveles de electrolito que estaban en la batería disminuían. Cuando uno observaba en cada vasito, los niveles de electrolito disminuían. ¿Por qué disminuían? Porque las características electrolíticas permitían que se cristalizara en el plomo que tenía cada una de las celdas. Entonces, cambiaba su característica constructiva, su característica de material, ¿no? De líquido a un estado sólido adherido a las placas de plomo. Y por eso es que disminuía los niveles de electrolito en una batería de ácido plomo. Pero cuando yo realizaba la carga de esa batería, de una batería de ácido plomo, los niveles de electrolito volvían a subir y mantenerse en un estado óptimo. Por eso es que era un periodo de mantenimiento, revisar los niveles con un densímetro, revisar los niveles de una batería de ácido plomo, revisar los niveles con un densímetro y decir, esta batería sí tiene el electrolito suficiente. Pero cuando yo tenía un vasito o una celda de esa batería de ácido plomo con falta de electrolito, la batería se descargaba y disminuía su densidad, y cuando volvíamos a cargar esa batería, volvían a subir aquellos que tenían los niveles óptimos, pero no subía el nivel de electrolito de la celda que tenía bajo nivel. No subía. No podía cambiar de estado nuevamente, ¿ah? A un estado líquido como espero que tengan cada uno de ellos. Eso ocurría cuando uno de los vasitos estaba dañado. Algo similar ocurre acá, en una configuración de una batería de alta tensión. Y cuando yo realizaba una carga de mayor potencia, una vez una batería de 12 volts, porque me gusta hacer experimentos con mis estudiantes en la universidad. Una vez teníamos al tiro te doy la palabra, cuando teníamos una batería de ácido plomo y yo quería explicarles el proceso electroquímico que existe en una batería. Una vez conectamos una batería de ácido plomo, pero a 19 volts. Las baterías de ácido plomo deben cargar aproximadamente a 14,5. Eso es como una tensión segura. Pero nosotros la cargamos a 18, 19 volts, y en una de 12 la cargamos a 24 volts. Le colocamos una mayor diferencia de potencial, y lo que ocurrió en esa batería, porque le sacamos todas las tapitas, de repente empezó a gorgorear, empezaron a salir burbujas, porque el nivel de carga electroquímica que había en esa batería generaba un aumento de temperatura importantísimo. Y aumentaban los niveles, y de repente llegó un momento en el que no se dieron ni cuenta los estudiantes cuando empezó esa batería, todo su elemento electroquímico empezó a fluir hacia afuera, empezó a salirse. Esa batería no explotó, esa batería no se hinchó. ¿Por qué no se hinchó? Porque nosotros habíamos sacado los tapones de la batería. Entonces, yo estoy estimando que algo así ocurre, porque esto no lo podemos ver en una batería de polímeros de litio, pero algo así es lo que ocurre, ¿verdad? Algo en el que
la cantidad o la densidad aumenta en esa batería, que va a permitir que la fuerza interna sea mucho mayor y pueda esa batería expandirse producto a los excesos de sobrecarga. ¿Y dónde produce exceso de sobrecarga? Cuando yo aumento los niveles de 4,1 volt hacia arriba, ya esa batería empieza a tener niveles de sobrecarga. ¿Alguien ahí había levantado la mano? Si quiere puede abrir el micrófono, no hay problema. Pregunta. Entonces, ¿las baterías las debemos de cargar máximo en 4.2 volt? Sí, como máximo, claro. Si Deberían le estar en un ponemos estado de carga un mayor al poco nominal. más, pasaría lo que pasa con la de ácido plomo, ¿va? Claro, igual no es inmediato, no es inmediato. No es algo que yo voy a conectar, no sé, 5 volt a una batería de 3,75 y va inmediatamente. No, igual es un proceso. Entonces lo que tiene que hacer el sistema es ir aumentando la cantidad de voltaje determinado para que esa batería, que por lo demás fue estudiada, fue analizada por muchos ingenieros químicos, etcétera, físicos, etcétera, ingenieros, etcétera, fue estudiada para que se den cuenta de que en un cierto umbral de voltaje esa batería no pueda estar recibiendo más carga porque se podría sobrecargar. Y ahí depende el rol mucho de la unidad BMS para que la unidad BMS vaya monitoreando y gestionando los procesos de carga de cada una de las celdas. Adelante, Cristian, al tiro de Saúl. Gracias, profe. Oiga, tengo una duda. Yo mañana voy a revisar un híbrido, un Prius, ¿Ya? que cuando hacen recorridos de carretera, estamos hablando de 30, 40 kilómetros, las baterías trabajan muy bien, pero cuando ya entra en modo de ciudad, cuando están trabajando en la ciudad, que dan un paseo de 15 minutos el cliente, se descarga completamente, lo paran y al otro día está muerto. Ya lo llevaron incluso a la agencia y, y no le supieron, la verdad no, lo fueron a recoger los dueños porque no supieron decirles qué es lo que tiene. Esto es acá en Quintana Roo, en México, y no hay un centro de atención como especializado. Entonces, los clientes, como yo les arreglo otros carros de gasolina, quieren que yo eche una inspección visual, aunque sea, ¿no? Para determinar si de verdad las baterías de litio se están descargando o hay algún problema. Entonces mi duda es, yo eso es lo que quiero hacer. Mañana quiero ir y revisar el voltaje total del paquete de baterías para ver si están descargadas, porque ahora no arrancan, ¿no? La batería de 12 voltios no arranca el motor de combustible. El motor de combustión no arranca ni en modo manual. No arranca porque está descargada la batería completamente y por lo que entendí es autogestionable. Esa batería se carga a través de la corriente de las baterías de litio, entendí eso en una clase. Claro, pero es que ahí tenemos dos cosas. Porque uno es la batería auxiliar, aquella batería que va a proporcionarle toda la energía suficiente, incluso hasta el motor de arranque, porque el vehículo híbrido tiene un motor de arranque también. ¿Sí? Y otra cosa es la batería de tracción para que ande en modo eléctrico. Entonces, verifica bien qué tipo de batería es la que está teniendo la dificultad. Porque, claro, la batería de tracción, por un lado, que no permite la conducción autónoma 100% eléctrica, lo que tendrías que hacer es con un escáner eh, ir a funciones de flujo de datos y con ello observar el concepto, lo puedes anotar por ahí, que es el SOH. ¿Ya? Ok, lo estoy. Si el SOH está menor al 75%, es que hay que pensar ya en cambiar el pack de baterías. Menor al 75%, la capacidad de entrega de energía de esa batería es menor. Porque a lo mejor el vehículo motor de combustión sí puede estar cargando las baterías. O sea, a lo mejor sí, lo puede estar haciendo. Pero a lo mejor la batería tampoco puede retener la energía para andar en un modo eléctrico. Eso es una cosa. Ahora, si el motor de arranque porque ese vehículo Prius, el motor de combustión carga las baterías de tracción. Entonces, si ese vehículo
ese vehículo en particular no puede entrar en una operación de funcionamiento del motor de combustión porque la batería auxiliar de 12 volts se encuentra descargada. Tendrías que revisar el proceso de carga del sistema a la batería auxiliar. Estoy hablando del conjunto generador alternador, ¿ya? Eh, que ese de pronto pueda estar fallando y no cargando la batería auxiliar de 12 volts. Ok, un pequeño detalle nada más, ya para cerrar, no quitar mucho tiempo. Los clientes me hablaron a mí porque yo los rescaté hace 15 días antes de que llevaran el carro a la agencia. Yo les dije que el problema era en baterías de litio. Entonces, porque yo los fui a rescatar a la carretera y cuando vi que el carro no arrancaba, lo que hice fue abrir el switch, acelerar. Cuando vi que decía ready, aceleré y empezó a trabajar el motor de gasolina y eso lo hice, pero se apaga. Después de un ratito solito se apaga, en automático, normal. Entonces ese proceso lo hice 3, 4 veces hasta que me dejó 3 o 4 rayitas en las baterías de litio. Y entonces los clientes empezaron a avanzar y en el tramo de 20 kilómetros las baterías volvieron a cargar. Entonces, de a raíz de eso fue que dijeron, no, sí, es problema de las baterías de litio, lo llevaron a la agencia, estuvo 15 días o 20, no sé cuántos, y pues ya ayer me dijeron que no supieron, llegaron a su casa y pasó lo mismo. Entonces mañana voy a ir a ver y pues gracias porque sí, esto que me acaba de decir es muy, muy interesante y voy a empezar por ahí. Pero aparte, la batería de 12 voltios es nueva, tiene menos de 6 meses. Claro, porque sí, si ese vehículo fue a la agencia en algún momento y no fueron capaces de revisar el SOH, que es como lo inicial en verdad para decir, oye, esas baterías sí hay que pensar en cambiarlas. Yo creo que como diagnóstico inicial sería eso, revisa el SOH de esa batería de tracción y posterior a eso empieza a indagar si es que los procesos de carga del generador a la batería de tracción no está funcionando bien. Igual todo eso se puede revisar con escáner igual. Así que si tienes acceso a escáner, revisa flujo de datos. Gracias, gracias, sí. Muchísimas gracias. Ya, súper. Saúl, adelante. Sí, gracias. En la carga de las baterías, cuando tenemos un módulo o ya tenemos un paquete completo de batería, lo que mencionabas al principio de la sesión, hay que aplicarle una tensión mayor a la tensión nominal de la batería. Si es de 360 voltios, pues un poquito más, ¿verdad? Para que la cargue. Sí. Pero luego ese módulo está compuesto de muchas unidades, por decir así, como esta que estás mostrando de 3.7 volts nominal. O sea, ahí no le afecta. Mientras estén conectadas las baterías, digamos que el comportamiento va a ser el de todo el módulo, no el de cada celda individual. Por lo que decías de que si tú le aplicas una tensión mayor a la especificada a una celda como esta, pues se va a dañar, pero no es el caso, obviamente. Entonces, la curiosidad es nomás esa, o sea, cómo si es la tensión que le aplicas a un módulo de baterías está basada en el voltaje total del módulo. No, bueno, así como en términos bien simples, te puedo mencionar de que es prácticamente de lo que reciben se reparte, pero están siendo monitoreadas por la unidad CMU. Entonces, si la unidad CMU está detectando una condición específica de exceso de voltaje, la misma unidad va a ir disminuyendo la capacidad de carga, ¿no? Entonces, llega un momento en el que, claro, imagínate una batería, una celda desbalanceada, que yo creo que la pregunta puede ser mejor conducida así. Una celda que se encuentra desbalanceada, que a lo mejor tiene mucho voltaje y todas las demás tienen menos. O al revés, una muy descargada y todas las demás tienen mucho. Entonces, la unidad de control lo que tiene que ir gestionando es el proceso de carga particular, ¿no? Y ese proceso particular es que va a ir tanteando cada una de las celdas dentro de sus cabales de formación, de trabajo, ¿no? Porque llega un momento en el que una celda se puede encontrar muy desbalanceada y lo que tenemos que hacer es sacarlo en un banco de baterías, sacar el banco de baterías y poder balancear esa celda en particular. Entonces,
se van a ir gestionando de forma individual, siendo monitoreadas de forma individual, pero se van repartiendo ese voltaje completo de 450 volts a todas para que todas tengan la misma intensidad en particular. ¿Ya? Va, gracias. ¿Por qué sucede eso de que se reparten ese banquete para todas? Porque todas están comunicadas en serie. Por ejemplo, cuando yo cargo una batería ácido plomo de 12 volts con un alternador a 14,5 volts, yo no estoy cargando individualmente cada una de las celdas. El alternador no está enviándole 2,7 volts a cada una de las celdas, sino que tomó ese voltaje completo y cada una de las celdas tomó lo que necesitaba de alguna forma, perdón el concepto abstracto, pero cada una de ellas tomó lo que necesitaba y empezó a cargar cada una conforme a la intensidad que venía. Todas van a cargar, sí, pero van a cargar a diferentes ritmos. Entonces, cuando van a cargar a diferentes ritmos es donde tiene que entrar la BMS y regular esos procesos de carga para que todas estén en una situación de trabajo similar. Gracias. Súper. Ya pues, muy bien, queridos estudiantes. Vamos avanzando de a poquito, ¿no? ¿Estamos bien o no? Se está poniendo interesante el tema, ¿no? Sí. Ya, bien, perfecto. Muy bien, pues vamos a dejar hasta acá. Una cuestión nada más. ¿Cómo? Una cuestión nada más. Sucede lo mismo, por ejemplo, digamos, cuando tú pones en paralelo un par de baterías ácido plomo, una nueva y la otra usada, o ya pudiéramos decir que no dañada, pero sí usada, normalmente tiende a jalar la de ácido plomo, tiende a jalar la corriente de la nueva, de la que está en óptimas condiciones, a jalar la corriente para balancearse. Sí. Pero al estar dañada, se consume esa energía, esa batería dañada. ¿Sucede lo mismo con las baterías de litio? Si es que hay alguna celda o módulo que tenga dificultades, dices tú. Sí, pues vamos, o sea, por decir, si Las de ácido plomo, si en las de ácido plomo el problema, la que está dañada te jala la corriente y la termina bajándola, quiero pensar que sucede lo mismo con las de litio, que tratan de estabilizarse, y si yo tengo una en 12 voltios y la otra la tengo en 6, pues la de 6 está jalándole la corriente para estabilizarse. Sí, ¿Sucede pues. lo mismo con las de litio? Sí. Si tiene una conexión en paralelo, lo que va a permitir va a mandar mayor intensidad. ¿Sí? En cambio, si tengo una conexión serial, va a demandar un mayor voltaje, ¿no? Bueno, desde esa mirada, una batería se encuentra más descargada que otra, por lo tanto, sí o sí va a requerir la energía de la otra batería para poder buscar un equilibrio. Es como una ley natural, en verdad, equilibrio particular. Entonces, y ese equilibrio va a permitir que al final la intensidad, que una es mayor y otra es menor, busquen un equilibrio céntrico y puedan entregar lo que puedan. Ok, y eso es en paralelo. ¿En serie sucede lo mismo? Pero con el voltaje. En este caso, el voltaje disminuiría y buscaría el equilibrio. Ok, perfecto. O sea, aquí la cuestión sería la condición, el voltaje, y en serie sería, en paralelo sería el amperaje. La intensidad, correcto. Ok, muy bien. Ya, perfecto. Ya, pues muchachos, nos vemos. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana si todo anda bien. Que estén muy bien, cuídense. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Samuel. Nos vemos. Chao, chao.